segunda parte de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, acerca de la creación. Estamos viendo la confesión de fe de Bautista de Londres de 1689. Y la parte que nos toca es la que dice lo siguiente acerca de la creación, dice lo siguiente la confesión de fe. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Y esta parte la vimos el domingo pasado. Ahora vamos a estar viendo lo que es la segunda parte de lo que dice, y dice lo siguiente. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre toda criatura. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Hay muchas cosas acá para extraer. Yo me quiero centrar especialmente en lo que es la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Sí voy a tocar algunos puntos muy rápidamente, porque lo dice así la confesión, entonces lo tengo que ir exponiendo, pero va a ser muy por arriba, porque a veces trae muchas polémicas y discusiones, pero yo me quiero centrar en lo que es la imagen de Dios. La pregunta que vamos a responder primero es ¿por qué y para qué nos creó Dios? ¿Por qué y para qué nos creó Dios? Recordemos que Dios tiene libertad de hacer todo lo que su voluntad le dice que haga. Todo. Habiendo visto que Él, ¿se acuerdan que nosotros vimos que Él no está determinado por nada externo? Nada externo lo mueve a Dios a hacer algo, sino su propia voluntad. No lo busquen, pero en el Salmo 115, 3, hace la aclaración que Él es diferente a los ídolos. Él es todopoderoso, creador. Y en Proverbios 21.1 y Daniel 4.35 habíamos visto también que los gobernantes no pueden oponerse a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios determina hacer o determinó hacer, se hace, porque Él así lo dispuso. Por esta razón podemos decir que Dios no necesita nada de lo creado, ni a nosotros. No nos necesita, ni al resto de su creación. Sin embargo, Dios nos creó para su propia gloria. Dios nos creó para su propia gloria. Y ahí sí busquen Isaías 43.7. Isaías 43.7. Isaías 43.7 dice lo siguiente. A todos el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Por eso debemos hacer todo para la gloria de Dios. Porque fuimos formados y llamados para su gloria. Como dice 1 Corintios 10:31, Pablo dice entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria. Dice Grudem lo siguiente. Este hecho garantiza que nuestras vidas sean significativas.
cuando nos damos cuenta de que Dios no necesitaba crearnos y que no nos necesitaba para nada, podríamos concluir que nuestra vida no tiene ninguna importancia. Pero la Biblia nos dice que fuimos creados para glorificar a Dios, indicando que somos importantes para Dios mismo. Porque muchas veces podemos caer en el fatalismo y agarrar y decir, ¿y si no lo necesitaba? ¿Para qué nos creó Dios? No nos necesitaba Dios, pero Él nos crea para glorificar su nombre. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestro propósito aquí es cumplir la razón por la cual fuimos creados, que es glorificarle. Glorificarle. Eso lo entendía muy bien el salmista David y también Asaf. Fíjense ahí en el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16. 16, 11 dice: me darás a conocer las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. David lo entendía muy bien, que en su presencia había deleite. Y el salmista también Asaf dice en el Salmo 73, búsquenlo. Perdón. 73, 25, dice lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ellos entendieron realmente lo que era glorificar al Señor. Por eso Jesús, cuando vino y restauró esa relación que se perdió en el Edén, pudo decir en Juan 10:10, el ladrón solo vino para robar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Realmente, qué deleite hay en estas verdades. Fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para deleitarnos en Dios. Cuando un creyente realmente entiende estas cosas, que la plenitud del gozo está en exaltar a nuestro Señor. Cuando entiende que la plenitud de nuestro gozo es reconocer sus atributos y todas las cosas que Él ha hecho para nuestro bien y todas las cosas que hace para nuestro bien, aunque a veces nos produzcan tristezas las cosas que pasamos, pero Dios las cambia para mayor bien. Cuando un cristiano encuentra su deleite en Dios, fíjense lo que dice su palabra en Isaías 62:5. Isaías 62:5. Dice, porque como el joven se desposa con la doncella, yo lo leo en la Biblia de las Américas, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Qué hermoso realmente saber que Dios no nos necesitaba, pero nos hizo, nos creó para regocijarnos en Él y Él en nosotros. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Pedro decía en su primera carta, no lo busquen porque yo lo voy a leer en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Primera de Pedro 1:8 dice lo siguiente: ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque no lo pueden ver ahora, creen en Él y están llenos de gozo maravilloso, de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Este es un corazón realmente que entendió que Dios lo creó para glorificarle. Tiene tanto gozo en el corazón que no puede expresarlo aún con palabras. No lo puede expresar. Por eso nosotros cantamos, por eso nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios. Nos gozamos en saber que fuimos creados para glorificar su nombre. Teniendo en claro este punto, ahora sí vamos a estar viendo algunas cosas que voy a tocar, como decía recién, muy por arriba.
cómo está constituido el hombre, cómo fue constituido el hombre. Obviamente que esta parte, a lo largo de la iglesia, se levantaron diferentes pensamientos respecto a la constitución del hombre, cómo fue creado el hombre. Y por razones de tiempo no vamos a estar profundizando, pero vamos a estar tocando muy por arriba dos filosofías o dos tipos de pensamiento con respecto a la constitución del hombre. Uno de estos es el pensamiento que sale del pensamiento griego y que fue acuñado tanto en el catolicismo romano y como también en algunos círculos evangélicos. El hombre está constituido por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Eso es un tipo de pensamiento, como decía, dentro del catolicismo romano y algunos círculos evangélicos. El otro es que el hombre está constituido por cuerpo y alma o espíritu. Un cuerpo y un alma o espíritu. Según lo que la Biblia enseña, nosotros estamos de acuerdo con el segundo grupo. Con el segundo grupo. El hombre está constituido por un cuerpo y un alma o espíritu. Por un cuerpo, un alma o espíritu. La sencilla razón de pensar de esta forma es porque concuerda con el llamado estado intermedio. Estado intermedio. ¿Qué es eso de estado intermedio? Bien, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo va a la tumba, va a la tierra, y su alma va al cielo, a la presencia de Dios, en el caso de los creyentes, al infierno, en el caso de los no creyentes. Y hay varios textos que afirman esa separación. Veamos algunos. Busquen ahí Lucas 23:43. La confirmación de Jesús al ladrón que estaba crucificado junto a él. Dice lo siguiente en Lucas 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Obviamente el ladrón muere y su cuerpo fue sepultado. Él instantáneamente fue al paraíso. Ahí en el versículo 46 de Lucas 23 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo hecho esto, expiró. Buscan también ahí en Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si nosotros creemos que el hombre está constituido por un cuerpo, por una alma y por un espíritu, encontramos un problema acá con el tema del estado intermedio. ¿Dónde iría el alma? Si el espíritu va al cielo, ¿dónde iría el alma? Porque los que tienen esta idea tripartita, ellos dicen que el espíritu es el que está más conectado con Dios. El alma es como la intermediaria entre el espíritu y la carne. Pero leyendo estos pasajes nosotros vemos que el alma o el espíritu va a la presencia de Dios. Si nosotros creemos en estas tres cosas, necesitamos otro estado intermedio para el alma, por ejemplo. Obviamente que sí es verdad, ¿no es cierto?, que esto es complicado y complejo de entender. Es complejo, por eso yo le decía, no voy a estar tocándolo profundamente. Pero sí nosotros podemos ver, cuando nosotros leemos y profundizamos esto en la Escritura, que tanto alma como espíritu en la Biblia se usan intercambiablemente. Lo pudimos ver con solamente dos ejemplos. El de Jesús, entrego mi espíritu, y las almas que estaban ahí a la diestra en el trono del Señor. Se usan intercambiablemente. Se usan intercambiablemente. Pero Dios no solo hizo al hombre, como decíamos en la confesión, ¿no?, varón y hembra, con almas
racionales e inmortales, haciéndonos aptos para aquellas vidas para con Dios, sino que también nos hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. ¿Y qué significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Nuevamente nos encontramos con otro problema, que durante la historia de la iglesia hubo debates y debates y debates, y hoy sigue el debate. Que una cosa es imagen y otra cosa es semejanza. Pero no vamos a entrar en ese debate, porque si no estaríamos hasta las 5 de la mañana. Lo que sí vamos a ver, cómo la Biblia habla acerca de la imagen y semejanza de Dios. Y es exactamente igual que el punto anterior. La Biblia trata la imagen y semejanza de Dios de una manera intercambiable. De una manera intercambiable. Por eso me van a escuchar a mí decir muchas veces imagen de Dios, pero también es igual que semejanza. Lo vamos a utilizar de esa manera. Ahora, al ver la creación, cuando Dios crea absolutamente todo, Dios hace al hombre diferente de los animales. Los hace a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa esto? Dice un autor, dice, el hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios. Dice, el hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios. El representar a Dios no quiere decir que somos Dios o que seamos una especie de dioses. Solo Dios tiene autoexistencia, por eso es Dios. Nosotros seguimos siendo criaturas que dependemos de Dios. Pero acompáñenme ahí a Génesis 1:26. Y ahí vamos a comenzar a ponernos en el pensamiento de cómo pensaban los judíos cuando leían lo que Moisés había escrito para ellos. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, imagínense ustedes, nosotros no podemos tomar la Biblia con libros separados, sino que Moisés tenía un propósito, como dije la vez pasada, tenía un propósito para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel leyó que entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en la antigüedad, ¿qué hacían los poderosos? Ponían imágenes en sus jardines. Ponían imágenes en cada lugar que ellos mandaban. Cuando las personas veían esa imagen, inmediatamente sus mentes conectaban esa imagen con su Señor, con su dueño, con su amo, el soberano de la tierra, el soberano de sus vidas. Y Moisés lo que está haciendo acá va más allá. Está poniendo dignidad a todo ser humano. No solo unos pocos poderosos que podían hacer ese tipo de estatua. Moisés le está diciendo que Dios formó al hombre a su imagen, colocándolos en su mundo, en su huerto, para que fuesen los representantes de su Creador. Eso es lo que conectaban estos judíos cuando leían Génesis 1. Eso es lo que leían. Mis hermanos, hoy se sigue utilizando todavía eso. No me acuerdo en qué año fue, ¿se acuerdan lo de Saddam Hussein? Él tenía grandes estatuas, Corea del Sur, Corea del Norte, pasa eso. Hay grandes estatuas, imágenes de quién es el presidente. Y hay que adorarlo. Esa imagen, cada vez que ve esa persona esa imagen y automáticamente ven eso, que Él es el soberano, a Él deben rendirse. Y ahora Moisés
les está abriendo un nuevo panorama a estos israelitas. Ahora, ¿qué es lo que debe producir en nosotros que somos imagen de Dios? En primer lugar, esto nos tiene que traer humildad, porque simplemente somos imagen de Dios, no Dios. Imagen de Dios. Pero más humildad debe traernos al considerar con el material con que nos hizo Dios, de barro. Dios nos hizo de barro. La mente judía de ese entonces, cuando veían y leían esto, veían estatuas de oro, de piedras preciosas. Pero Dios nos hace de una manera diferente, nos hace de barro, pero de barro que refleja a su Creador. Y eso después lo pueden ver en Génesis 2:7. Este impacto, obviamente, en la mente de esos oyentes era abrumador. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados, o habían sido considerados, porque ya habían salido de Egipto, habían sido considerados de una casta inferior de lo inferior. Eran esclavos. Eran esclavos. Y Moisés les está dando un panorama correcto de quiénes eran. Eran delante de Dios, eran imágenes de Él, hechos de barro, pero toda la humanidad era imagen. No había clases sociales para Dios. Todos son imagen de Dios, hechos de barro. No había faraón que tenían que servir y construirles grandes monumentos para que refleje la imagen de faraón. Todos son imagen de Dios. Imagínense, para estos judíos leer esto. Era algo correcto, el panorama correcto. Lamentablemente nosotros frecuentemente olvidamos esto. El mundo, ¿qué es lo que está haciendo? Gritando realmente a viva voz por la liberación de la religión. Que el ser humano debe ser libre de la religión y puedan ser sus propios dioses, sin restricción moral, etc. No lo van a decir, capaz explícitamente, decir, sean sus propios dioses. No lo van a decir así. Pero el mundo cree que por su progreso tecnológico o avance científico, que es verdad, nosotros podemos ver que largamos personas al espacio, tenemos satélites, qué sé yo, podemos ver también hombres, mujeres alcanzando y van a seguir alcanzando grandes negocios. Podemos ver en los universitarios con grandes promedios. Este mundo está diciendo, no hay límites para ustedes. Háganlo, no hay límites para ustedes. Y se olvidan que son imágenes de barro. Imágenes de barro. No hay límites para Dios, pero nosotros fuimos limitados, porque simplemente somos imágenes de barro. Pero no solo pasa esto en el ámbito de los incrédulos. ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestro corazón? Cuando nos levantamos con arrogancia contra nuestra esposa o contra el esposo o contra los hijos o contra algún familiar, queriendo ser realmente ahí imágenes de oro, queremos brillar, pero somos imágenes de barro. El único que debe ser exaltado es Dios, es Dios. Yo me río cuando en los libros de la secundaria y aún de la primaria hablan del mito de la creación de Adán y Eva a imagen de Dios. Un mito. Mis hermanos, el único mito que hay es que nosotros nos creamos y que nos hagan creer que somos grandes ante los demás. Eso es un mito, que estamos muy por encima de los demás. Y eso saben que será destruido cuando nos muramos y estemos frente a nuestro Creador. Ahí nos vamos a dar cuenta de que éramos imagen de barro
ante un Dios todopoderoso. Ahora, imagínense ahí el pueblo de Israel debía entender que era el pueblo escogido. Imagínense, habían visto a Dios sacarlo de Egipto y trasladarlo, y ahora Dios está escribiendo, Moisés está escribiendo todo eso. Saber que ahora ellos son el pueblo escogido, que su Dios es todopoderoso. Pero ellos no debían olvidar que eran imágenes de barro. No eran mejor que los demás. No eran mejor que los demás. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros. Qué fácil realmente es levantarnos y erguirnos y decir, nosotros tenemos la sana doctrina. Nosotros somos calvinistas de los 5 puntos. Mis hermanos, somos imágenes de arcilla, igual que los demás. ¿Sí es cierto? Sana doctrina. Sí es cierto, podemos decir algunos que somos calvinistas de los 5 puntos, pero nunca levantarnos con orgullo, porque somos imágenes de arcilla, igual que los demás. Pero no nos quedemos solamente con lo que nos hace humildes frente a Dios. Obviamente también Dios hizo al hombre diferente de toda la creación. Él formó cuidadosamente al hombre, lo pensó para que gobierne su creación. No fue así con las plantas, no fue así con los animales, pero fue así con el hombre. Con el hombre. Ahora, realmente me causa tristeza pensar que cuidamos más un huevo de una tortuga o una ballena, y no digo que está mal hacerlo, no digo que está mal, si lo están haciendo hay que hacerlo, pero no podemos cuidar más eso como si fuese que tengan más dignidad y no cuidamos a un bebé abortado que no puede defenderse, que él está hecho a su imagen y semejanza de Dios. Semejanza de Dios. Moisés quería realmente que en la mente de sus oyentes quedara claro ese concepto. Todo ser humano es digno o tiene dignidad por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. En Egipto habían recibido realmente la información incorrecta. El pueblo de Israel debía ser enseñado a tratar con una persona, no como fueron ellos enseñados y tratados como esclavos, sino de una manera diferente ahora ellos. Cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, ellos debían saber cómo tratar a su prójimo. Ellos no debían oprimir a los débiles. No debían oprimir al vulnerable, al extranjero, porque ellos habían sido así. Dios le estaba acomodando. Todos son imágenes de Dios. Ahora tienen que tratar a las personas de esta manera. De esta manera. No lo vamos a buscar, pero si quieren lo leen en Deuteronomio 14, 29, versículo también Deuteronomio 24, del 19 al 21. Ellos debían proteger a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Se repite también en el Nuevo Testamento. Debían protegerlo. Los sirvientes debían ser tratados honorablemente, no como en Egipto, como pasaba en Éxodo 2, del 2 al 11, cuando Moisés ve que estaban maltratando a un judío. Los jueces, cuando entraban en la tierra prometida, los jueces no debían hacer favoritismo. Eso después lo pueden ver en Éxodo 23, del 6 al 9. Y también en Deuteronomio 17, del 14 al 20, todos, inclusive el rey, estaban bajo la ley de Dios. Todos. Porque todos eran imágenes de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios estaba acomodando las cosas? Ojo, esto no es marxismo.
que somos todas unas clases solas. No hay diferencia de clases sociales. No es marxismo esto. Va a haber siempre diferentes clases sociales. Acá estamos hablando de el respeto hacia la persona, la dignidad que tiene por ser imagen de Dios y cómo debemos tratarla. Porque muchas veces eso se tomó, el marxismo agarró para distorsionar también esto. Y el marxismo lo que hace, también hace clase social, diferencia de clases sociales. Claro, obviamente, todo eso mostraba la debilidad del pueblo de Israel. Al ver todo esto, cómo tenía que tratar a su prójimo, cómo tenía que tratar a los demás, lo único que muestra es la debilidad de ellos, su pecado. Ellos cuando leían en Génesis, veían perfecto a sus primeros padres, a Adán y a Eva. Pero cuando ellos veían a su alrededor, no veían imágenes perfectas. Cuando ellos veían su propia vida, veían distorsión. No eran perfectos. No podían cumplir esto. Y obviamente que esto nos pasa a nosotros, cuando vemos nuestra propia vida, cuando vemos el mundo en que vivimos. Nadie representa a Dios perfectamente como su imagen. Y la pregunta que se puede levantar es, ¿acaso se perdió por completo la imagen de Dios en el hombre? Porque si no la vemos perfectamente, y la respuesta que podemos dar, como venimos viendo, el hombre, a pesar de que pecó, sigue siendo portador de la imagen de Dios. Él no refleja la imagen de Dios de una manera perfecta. Está distorsionada, pero sí debemos tratarlos como imagen de Dios. Como imagen de Dios. Dice un autor lo siguiente: sin embargo, dado que el hombre ha pecado, claro que no es tan plenamente como Dios como lo era antes. Su pureza moral se ha perdido. Su carácter de pecado ciertamente no refleja la santidad de Dios. Su intelecto se ha corrompido con falsedades y los malos entendidos. Su habla ya no glorifica continuamente a Dios. Sus relaciones a menudo son gobernadas por el egoísmo, antes que por el amor. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas perversiones. Recordemos que el relato de la creación de Moisés escribió que Dios dijo cuando terminó la creación que se deleitó en la creación. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Él dijo cuando terminó la creación que era bueno en gran manera. Obviamente que cuando el hombre cayó, después de la caída, todo fue diferente. Y es lo que veía el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba contra su hermano, Génesis estaba presente. Caín matando a Abel. Cuando el pueblo de Israel no se sometía a Dios y no lo representaba como sus imágenes santas, Génesis estaba presente. Estaba ahí todo ser humano construyendo, todos unidos, una gran torre para llegar y ser como Dios. Eso es lo que veía el pueblo de Israel cuando tenía que representar a Dios. Pero gracias a Dios no los dejó sin esperanza. No los dejó como sin esperanza, que solamente el libro de Génesis les traiga desesperación, porque realmente cuando nosotros vemos eso, vemos que no podemos representarlo perfectamente a Dios como imágenes y semejanza de Él. El pueblo seguramente se sentía, decir, ¿cómo vamos a representarlo? Si vemos todo lo contrario.
Pero Dios no los dejó sin esperanza, sino que en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la esperanza del pueblo de Israel. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Alguien iba a terminar con todo esto. Alguien iba a terminar con todo esto. Y mis hermanos, Cristo es la perfecta imagen de Dios. Cristo es la perfecta imagen de Dios. Fíjense en Colosenses 1:15. ¿Cómo lo expresa Pablo? Colosenses 1:15. Él dice: Él, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mis hermanos, los lectores de ese entonces lo conectaban con Génesis. Lo conectaban con Génesis. La imagen de Dios había sido distorsionada por el pecado. Los judíos que escuchaban esto veían todo el Antiguo Testamento cómo habían fracasado al representar la imagen de Dios. Y Pablo nos está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, fíjense cómo lo dice. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, esta carta estaba dirigida a judíos. Esta carta estaba dirigida a judíos que estaban empapados con el Antiguo Testamento. Cuando ellos veían que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Él es la imagen perfecta. Él es el hombre perfecto que iba a representar a Dios en la tierra. Que lo iba a representar perfectamente en la tierra. Solo Cristo, mis hermanos, es la imagen perfecta de Dios. Él pudo amar a su Padre con todo su ser, como lo demandaba su ley para amar al Señor. Dios como nos mandaba como sus imágenes, o en este caso al pueblo de Israel, le mandaba como imágenes de Él, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y veían límites. Pero Cristo lo pudo hacer. Él amó perfectamente a su Padre. Él pudo amar perfectamente a su prójimo. Él lo pudo amar porque Él es la imagen perfecta de Dios. Él lo pudo amar. Cuando los israelitas tenían que estar amando aún a sus propios compañeros judíos, había pleitos, muchos. No podían amarlos de todo corazón. Hoy no podemos amarlos perfectamente unos a otros, pero Cristo sí amó perfectamente. Cristo soportó a sus 12 discípulos. Cristo soportó a sus discípulos que en Él había escogido para la salvación. Lo soportó. Juan pudo decir de Él en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo pudo representar esa imagen perdida porque Él era la imagen perfecta. Y amar a su prójimo, que tenía gracia para su prójimo. Y sanarlos y liberarlos. Y vemos toda la obra que Cristo hizo en la tierra. Él lo pudo hacer porque es la imagen perfecta. En Juan 13:1 dice que Él amó a los suyos hasta el fin.
Él amó a los suyos hasta el fin. Él pudo decir que había terminado la tarea que el Padre le había dado que tenía que hacer. La completó perfectamente. Y lo pueden ver después en Juan 17:4. Él era el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente con su propia muerte y su resurrección. Él era la imagen perfecta. Dios se había propuesto unir todas las cosas en Él. Fíjense Efesios 1:9 y 10. Efesios 1:9 y 10. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Siempre el pensamiento de Dios fue Cristo. En Él todas las cosas se reúnen. Mis hermanos, cuando nosotros vemos al Señor Jesús, vemos la imagen perfecta, el hombre perfecto que representaría a su Padre. Nosotros no, pero Él sí. Fíjense el gozo que tenía su Padre, que 2 veces habló con voz audible en el Nuevo Testamento, Mateo 3:17 y Mateo 17:5, y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien estoy complacido, gozoso, me deleito. Este es. Y un Salvador así realmente necesitábamos para restaurar nuestra imagen, la imagen perdida. Veamos un cachito nuestra redención, reconstruyendo la imagen de Dios. Qué hermoso es saber realmente que fuimos redimidos por Cristo y que inclusive en esta vida vamos a estar creciendo a la imagen de nuestro Señor. ¡Qué misericordia de Dios! Leamos Romanos 28. 29 y 30 también. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Fíjense ahí, ¿no? Conforme a su propósito. ¿Qué propósito? Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Para hacernos ¿qué? A imagen de su Hijo. Para eso nos salvó. Para hacernos a imagen de su Hijo. Nuevamente, pensemos con la mente de los judíos cuando leían esto. Génesis. La imagen de Dios. Perdida. Pero acá Pablo nos está diciendo que Él ya nos había pensado, predestinado, llamado. Nos llama en un momento apropiado, nos salva por medio de Jesús. Y ahora nos está transformando a la imagen de Él. El propósito de Dios desde la eternidad era elegir a un pueblo para sí, portadores de su imagen. Recordemos, imagen de barro. Y eso hizo posible, y lo hizo posible solo Cristo. Pablo compara a aquellos que todavía tienen un velo cuando leen la ley. Y termina diciendo, ¿no? Y ese velo cuando le tapa la ley, dice que no pueden ver la hermosura de Cristo. Vean ahí en 2 de Corintios.
3:18. Están ahí los judíos leyendo la ley y no pueden ver la hermosura de Cristo. Pero él termina diciendo lo siguiente: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Precioso Salvador. Al ver a Cristo, nosotros nos vamos transformando a su imagen. A su imagen. Antes éramos, como dice el mismo pasaje ahí en 2 Corintios, pero el capítulo 4, versículo 4. Antes éramos así, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué hace el diablo? Vos sos Dios, no te preocupes. Y les tapa, tienen un velo, tienen entenebrecido el entendimiento como nosotros lo teníamos antes y no veíamos la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pero cuando Cristo nos sacó ese velo, ya pudimos ver las cosas diferentes. Fuimos creados para glorificarle. Y cuando nos acercamos a su palabra, cuando contemplamos a Cristo y su obra por medio de las páginas de las Escrituras, somos transformados día a día a la imagen de nuestro Señor Jesús. Colosenses 3:10. Fíjense lo que dice. Colosenses 3:10. Y os habéis vestido, dice, del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Mis hermanos, ¿qué conecta este pasaje? Génesis. La imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay, dice, diferencia entre, ¿qué? Judío, entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todo. El pueblo de Israel tenía que ver a cada persona como imagen de Dios. Respetarlo. No había diferencias. Eran todos imagen de Dios. Y esto es lo que Cristo hizo. Vamos siendo renovados. Y no hay, dice, una renovación en la cual no hay distinción entre, etc. Y ahí sigue la lista. Obviamente que esta transformación solo es posible por medio de la obra de Cristo. Y todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en la obra de Jesús, cada día estamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Su imagen en nosotros está siendo restaurada. Su imagen en nosotros está siendo restaurada. Y un día, mis hermanos, culminará esa obra. Y último, vamos a ver la restauración completa de la imagen de Dios, nuestra glorificación. Al mirar las promesas del Nuevo Testamento, realmente nuestro corazón tiene que estallar de gozo. Estallar de gozo. En 1 Corintios 15, Pablo está escribiendo. 1 Corintios 15, versículo 49. Dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¡Qué esperanza! Habíamos nacido con la imagen distorsionada. Con la imagen distorsionada, pero por su pura gracia. Por su pura gracia nos salvó para tener ahora la imagen de su Hijo, Jesucristo, en nosotros.
Qué gloriosa salvación. Qué gozo es saber que todo se cumplió en Cristo. Todo se cumplió en Cristo. Cuando nosotros vemos Génesis, siempre apuntó a Cristo. La perfecta imagen de Dios. El hombre perfecto que lo representaría. Y ahora nosotros estamos en Él, unidos a Él. Y cuando Él vuelva por segunda vez, dice primera de Juan 3:2, amados, dice Juan, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Amén. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Una perfecta creación, imágenes que representaban a Dios y gobernaban su creación. Ellos pecaron y cayeron, distorsionando su imagen, imágenes de barro. Así sucesivamente pasó toda la creación. El pueblo escogido de Dios, que era en ese entonces Israel, tenía que cumplir ese propósito. No podían cumplir ese propósito porque apuntaba a alguien más, superior a todos, Cristo, el hombre perfecto. Y a través de Él, nosotros podemos cumplir esto. No hay otro camino. No hay otro camino. Solo a través de Él. ¿Y qué podemos aplicar de esto? En primer lugar, deleitémonos en tan gran salvación. Deleitémonos. Abramos su palabra, observemos su palabra y busquemos la obra de esta inmensa y gran salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué podemos hacer? Despojarnos cada día del viejo hombre y vestirnos del nuevo, porque el viejo hombre está viciado de pecado. Pero ahora por medio de su Espíritu Santo tenemos el poder para poder sacarnos el viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre en santidad. Veamos a cada persona portadora de la imagen de Dios. Cada persona, mis hermanos, si es un hermano, él está siendo transformado, al igual que yo, a la imagen de Cristo. Oremos por él, ayudémonos en su crecimiento, porque él está siendo transformado a la semejanza de Cristo. Y si es una persona que no tiene a Cristo, sigue portando la imagen de Dios, distorsionada. Pero tenemos que tener compasión, mis hermanos, porque Él será juzgado por distorsionar la imagen de su Creador por su pecado. Tenemos que tener compasión. Y tenemos que predicar el Evangelio. Oremos por su salvación. Y mis hermanos, también con nuestros hijos. Debemos enseñarle que cada persona tiene dignidad. Cada amiguito, cada compañero tiene dignidad, porque fueron hechos a imagen de Dios. Evitemos en lo posible no contaminarlos con juegos violentos o lo que sea que distorsionan y cauterizan la mente de nuestros pequeños. Porque así van a cauterizar de tal forma que pegarle a alguien o hacerle mal a alguien es como nada. Y son imágenes de Dios. Eso tienen que entender. Son imagen de Dios. Mostremos la imagen de Dios, siendo santos, siendo respetuosos, estando dispuestos a servir,
en nuestro trabajo, para que la gente vea que somos imágenes de barro, portadoras de la imagen de Dios, de barro. Y como somos de barro, sus ojos serán llevados a mirar a aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Señor, perdónanos, Dios, porque inmediatamente nosotros no podemos ver a nuestro prójimo como imagen de Dios. Y siempre nos comparamos. Y siempre levantamos condenación o levantamos nuestros dedos. Señor, perdónanos. Señor, que cuando nosotros tengamos que reprender, realmente sea con amor, porque somos imágenes tuyas de arcilla, si es nuestro hermano. Y Señor, te pedimos misericordia por aquellos que están distorsionando cada día más tu imagen por su pecado. Ábrele los ojos, Señor, como nos has abierto a nosotros los ojos. Y que vean la belleza de Cristo, aquel único ser perfecto, Cristo, Dios, el hombre perfecto, que nos representó perfectamente. Que puedan ver a Cristo, Señor, y que se arrepientan de sus pecados. Guíalos, Señor, al arrepentimiento, para que puedan exaltarte y puedan restaurar esa relación perdida. Oh bendito Dios, ten misericordia de nosotros. Que todo lo que hagamos, Dios, realmente sea para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a criar a nuestros hijos, a que puedan ver ellos que cada persona que tienen a su alrededor es tu creación, imagen tuya. Oh bendito Dios, gracias por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.